El grupo seguía la senda en el bosque de Pesadilla. A medida que se internaban más y más en la oscuridad, el silencio se cernía sobre ellos como una manta pesada, aplastando sus hombros con su opresivo peso. Cada sombra en la niebla, cada crujido en las ramas bajo sus pies provocaban un sobresalto en sus tensos nervios. Durante 20 interminables minutos avanzaron entre la bruma que los envolvía. La escasa luz que los había acompañado hasta entonces había desaparecido por completo, y cada minuto se expandía como si fuera una eternidad. Y entonces, emergiendo de la espesa niebla del sendero, se perfiló la figura de un automóvil estacionado justo en el centro del camino. Y ya por el contorno, una cosa quedaba clara: no era el suyo. Se aproximaron cautelosamente, con el temor y la esperanza de quizás encontrar el autor de todos los sinsentidos que se les habían presentado hasta ahora. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos. El vehículo parecía relativamente nuevo, sin signos evidentes de abandono. 2 de las puertas parecían estar abiertas al completo, como si hubieran sido dejadas así de forma deliberada. Al llegar junto al costado del coche, una inspección más detallada confirmó sus temores. El rastro que habían estado siguiendo parecía tener su origen aquí. Sin embargo, los asientos estaban desocupados. El vehículo parecía haber sido abandonado a su suerte, sin rastro del autor de su presunto secuestro. Pero lo que más les desconcertó fueron las ventanas, o mejor dicho, la ausencia de estas. Desde el parabrisas delantero hasta la luneta trasera, en lugar de cristal, una superficie metálica se extendía desde los bordes, envolviendo el espacio donde deberían estar las ventanas. Era como si una enredadera de metal hubiera tomado posesión del vehículo, reclamando cada centímetro del vidrio. Fragmentos de cristal esparcidos en el suelo, tanto dentro como fuera del coche, indicaban que allí alguna vez hubo ventanas. Pero ahora, todo estaba tapiado de forma tan hermética que, de no ser por las puertas abiertas, no habría manera de vislumbrar el interior del vehículo. La sensación de inquietud que ya los envolvía se intensificó ante esta escena surrealista, dejándolos perplejos y preguntándose qué macabra lógica se escondía detrás de esta nueva manifestación del metal, y por qué todo parecía conducirlos inexorablemente hacia él. Dominado por su nerviosismo, JK se aventuró a explorar el interior del vehículo. Su atrevimiento se vio recompensado con una vaga ilusión de esperanza al ver las llaves colocadas en el contacto. Quizás si podían abrir un agujero en el parabrisas delantero, el coche podría ser conducido. Sin embargo, sus intentos de encender el motor fueron en vano. El silencio del coche fue una cruel respuesta a sus esperanzas. Su ilusión se deshizo en pedazos. El coche estaba sin batería. En un intento de hallar alguna pista, escudriñó la guantera, donde encontró lo esperado:
documentos del automóvil, unas gafas de sol y otros objetos de escasa utilidad en su apremiante situación. Entre los papeles, a la luz del encendedor, encontró el nombre del propietario del vehículo: Simon Davis. La mención de este nombre provocó un extraño flashback en él, como si resonara en las profundidades de su memoria, pero no lograba recordar de dónde. ¿Sería acaso esta la persona que les había hecho sufrir todo este calvario? Mientras continuaba su búsqueda, giró la cabeza para examinar el espacio trasero del coche, y entonces vislumbró un mapa guardado en el compartimento de la puerta del copiloto. Rápidamente lo tomó y lo desplegó, revelando un trazo familiar de la zona del Monte Baker. Este hallazgo suscitó de nuevo un destello de esperanza en la oscuridad que los rodeaba, ofreciendo la posibilidad de orientarse si lograban discernir en qué punto exacto se encontraban. Lexi se inclinó desde el exterior y susurró a JK que la matrícula del coche le resultaba familiar, como si la hubiera visto antes en alguna otra circunstancia. JK, tras un momento de reflexión, también reconoció el código de la matrícula, o al menos eso creyó, pues igual que Lexi no recordaba dónde la había visto. Con cautela, compartió el nombre del propietario del coche con sus compañeros, y una sensación de inquietante familiaridad se apoderó del grupo al escucharlo, como si aquel nombre hubiera resonado en sus mentes en algún momento anterior, pero nadie podía recordarlo. Los sinsentidos no hacían más que aumentar. Sophie y Marvin, que permanecían afuera del vehículo, decidieron abrir el maletero. Al hacerlo, Sophie experimentó un repentino sobresalto. En su interior se encontraron con un conjunto completo de utensilios para una barbacoa. Las parrillas estaban salpicadas de residuos de carbón, las pinzas manchadas de grasa y las bolsas de cubiertos de plástico mostraban signos de haber sido utilizadas recientemente. Con un nudo en la garganta, Sophie cerró los ojos con fuerza, incapaz de enfrentar la confirmación de sus peores temores. Con un susurro tembloroso le pidió a Marvin que verificara lo que ella no se atrevía: si entre esos utensilios se encontraba la radio Bluetooth azul, la misma que había visto en su sueño. Marvin, extrañado por la petición, levantó un par de herramientas y allí estaba, exactamente como Sophie la recordaba. Al abrir los ojos nuevamente, la psicóloga se vio atrapada en un torbellino de dudas, cuestionando si realmente había despertado o si aún estaba presa de esa pesadilla, dada la absurda serie de eventos que los rodeaban. Marvin le cuestionó cómo podía saberlo. Con voz temblorosa y sin poder creer en sus propias palabras, Sophie compartió con los demás el sueño que había experimentado, la pesadilla de metal en la cual cada uno de ellos eran despojados de toda humanidad y convertidos en macabras estatuas. En circunstancias normales, sus compañeros habrían descartado su relato como una simple pesadilla sin sentido alguno. Pero ahora, ante la extrañeza que los envolvía,
Cualquier explicación parecía empezar a adquirir un atisbo de razón. O bien estaban bajo los efectos de alguna droga sin ser conscientes de ello, o todo lo que les estaba ocurriendo había trascendido cualquier explicación lógica y se enfrentaban a algo que desafiaba toda racionalidad, algo genuinamente paranormal. Al escuchar la historia de Sophie, JK salió del vehículo. Entre las herramientas de la barbacoa, buscó el líquido inflamable y, usando la rama que llevaba con él y el encendedor, confeccionó una antorcha. Al prenderse la luz, arrojó un destello acompañado por un atisbo de cordura en esa oscuridad que amenazaba con arrebatarles hasta el último vestigio de razón. Cerró el maletero y colocó el mapa encima, bañándolo con la viva luz de la antorcha y solicitando la colaboración del grupo. Entre todos quizá podrían desentrañar su ubicación actual, aunque su única referencia era el desolado camino de tierra por el que habían llegado. Los cuatro se sumergieron en una intensa observación. Sus opiniones divergentes reflejaban la dificultad de la tarea. La certeza les era esquiva. Tras un arduo debate, dedujeron que si volvían sobre sus pasos siguiendo la misma ruta desde donde habían despertado y continuaban más allá, si no estaban errados, eventualmente se toparían con el viejo y abandonado aserradero, la única estructura en kilómetros a la redonda. Allí, tal vez encontrarían una oportunidad para solicitar ayuda, o incluso hallar a Charlie Branson, el joven desaparecido, aunque eso último ahora mismo era la menor de sus preocupaciones dada su propia situación. Claro que había un fallo en su plan. Los pumas seguían representando un peligro tangible y más inmediato que cualquier otro enemigo. En la mente de todos estaba la idea de pasar la noche en el coche, pero la ominosa apariencia del vehículo, cubierto de metal de una manera inexplicable, como una cárcel de hierro más que una fortaleza, les infundió un temor mayor que el de los propios depredadores. Con antorchas en mano quizá podrían espantar a cualquier animal que se les acercara en su travesía hasta el aserradero. Estando todos de acuerdo, emprendieron la marcha, regresando por el mismo camino que les había llevado hasta este misterioso coche. Cada paso les parecía más pesado que el anterior. Sus cuerpos empezaban a ser víctimas de la fatiga de tanto estrés, y ahora la luz que les acompañaba proyectaba grandes e inquietantes sombras entre los árboles, creando una danza heterogénea que agitaba sus nervios aún más. Y así, como todo retorno que se hace más breve que la partida, y sin que ninguna bestia interrumpiera su travesía, quizás por suerte, o quizás por las llamas que les acompañaban, pronto alcanzaron una vez más el lugar donde habían despertado. Y aunque la niebla, siempre presente, les ponía muy fácil el no tener que ver de nuevo esos grotescos cadáveres, todos se vieron en cierto modo impulsados por un morboso instinto humano a examinar su entorno una vez más antes de continuar, por si alguna pista hubiera escapado a su atención. Allí estaban las marcas de su despertar, sus propias siluetas marcadas en las hojas secas del suelo,
No muy lejos reposaban los restos de los dos pumas acribillados a tiros, y a su lado los dos. Todos se detuvieron bruscamente, presas de un terror inquebrantable. Ante sus ojos horrorizados, los seres mecánicos que antes reposaban allí habían desaparecido sin dejar rastro alguno.